¿Mm? Tiene que ver con la primera clase. También se habló un poquito de reproducción. A ver, les comento brevemente. La reproducción es una de las características más conocidas de los seres vivos. Y la reproducción es la característica o es el proceso mediante el cual las poblaciones, los organismos, dejan o producen descendencia. Así, así como lo escuchan. Es un proceso mediante el cual los seres vivos dejan descendencia, dejan hijos, crías, hijos, descendientes, o como quieran llamar. Ahora, dense cuenta que aquí la parte importante es que se formen hijos o se formen nuevos organismos. Les digo esto porque puede ser que dos organismos realicen transferencia de algún material genético y al final siguen siendo dos. Entonces, si al comienzo son dos y al final siguen siendo dos, no hay reproducción. Les menciono ello porque existe un mecanismo en bacterias que se denomina conjugación, conjugación bacteriana. Y justamente en la conjugación bacteriana participan dos bacterias. Y al final siguen siendo dos bacterias, claro. Han intercambiado o ha ocurrido una transferencia de genes. Se ha originado la variabilidad, ha aumentado la variabilidad, por supuesto, pero siguen siendo dos bacterias. Entonces, no cumple con la definición de reproducción, por lo tanto, no es una reproducción. La conjugación bacteriana, estrictamente hablando, no es una reproducción porque no se forman perdón, nuevas bacterias. Entonces, repito por última vez, la reproducción implica una formación o formación de nuevos individuos, de nuevos organismos, punto. Ahora, claro está que la reproducción asexual es la más primitiva y la sexual es la menos primitiva. ¿Está bien? Ahora, otro detalle adicional es el siguiente. ¿Cuál es la finalidad de la reproducción? ¿Alguien podría responder, por favor? ¿Cuál es la finalidad de la reproducción? ¿Cuál es la finalidad de la reproducción? A ver, ¿alguna idea, algún aporte? ¿Cuál es la finalidad de la reproducción? ¿Qué finalidad tiene la reproducción, jóvenes? ¿Qué permite la reproducción? A ver. Ahí está. Uy, recién me llegan todos los chats. Disculpen, jóvenes, no sé si es la señal. Pensé que nadie quería intervenir y todo el mundo está escribiendo. Disculpen. Claro, la finalidad es subsistir, es conservar, es perpetuar la especie, preservar, etc. Correcto, excelente. Eso está muy bien. La finalidad de la reproducción es la perpetuación de la especie. Muy bien, excelente. Ahora, procrear. Más que procrear, es subsistir, es perpetuar, que la especie no se extinga, que siga permaneciendo en el tiempo y en el espacio, etc. Ahora aquí realmente tenemos que desarrollar una parte donde dice reproducción asexual en organismos unicelulares. Recalco, la reproducción asexual es la más primitiva, es la forma de reproducción más, entre comillas, simple que existe. Digo entre comillas porque en realidad también es compleja, no es tan simple como uno puede pensar. Y aquí tenemos entonces, como primera parte, la reproducción asexual en organismos unicelulares. Tenemos aquí tres esquemas, tres dibujos que los tenemos que explicar a detalle. Así que mucha atención. Fisión binaria, por un lado, por aquí tenemos gemación y por aquí tenemos esporulación. En el caso de la fisión binaria, que también se denomina bipartición, ¿qué es lo que ocurre? Fácil, no hay ningún inconveniente aquí. Simplemente la célula se parte en dos y se forman dos células, genéticamente idénticas. Eso de que se parte no es tanto así, en realidad hay todo un proceso, un mecanismo por el cual la célula se va a ir dividiendo progresivamente hasta dar origen a dos células genéticamente idénticas. Fíjense por favor, que las dos células que se forman son proporcionalmente del mismo tamaño. Básicamente son similares, tanto en forma como en contenido genético. Pero si esta hubiera sido más grande que esta otra, igual siguen siendo idénticas desde el punto de vista genético.
Alguno podría decir, profe, pero si una de ellas, por ejemplo, la que está indicando es más grande, mucho más grande, no importa porque al final esta puede crecer, puede aumentar de tamaño. Entonces, la igualdad de la que estamos haciendo referencia es con respecto al contenido genético. Genéticamente son idénticas. Eso es lo importante. Genéticamente son idénticas. Y repito por última vez, se denomina bipartición o fisión binaria porque hay un proceso en el cual, de manera progresiva, poco a poco el citoplasma o la célula se va dividiendo o partiendo en dos. Ahí está. ¿Qué organismos presentan ese tipo de reproducción asexual o se reproducen de manera sexual? Típicamente las bacterias y las arqueobacterias. Bacterias y arqueobacterias. Y también por ahí protozoarios. ¿Correcto, chicos? Eso es importantísimo. A ver, hay una pregunta. A ver, ahora sí llegaron sus preguntas. Denme un segundo. Ahí está. Dice, profesor, si la conjugación no es una forma de reproducción en las bacterias, entonces, ¿por qué se les considera seres vivos? ¿Acaso no es necesario también para ser considerados seres vivos? Ya. A ver, recuerden de la primera clase, recuerden la primera clase, por favor, los seres vivos tienen características básicas. Por ejemplo, algunos autores consideran tres características esenciales: metabolismo, escuchen, metabolismo, reproducción y evolución. Las demás son agregados, pero a nivel academia, si ustedes han leído otros libros, van a encontrar que normalmente se consideran 7 u 8 características, las cuales son metabolismo, reproducción, organización compleja, evolución, adaptación, irritabilidad, homeostasis y por ahí una que se me está pasando. Y reproducción, creo que es la que faltaba justamente. Entonces, en ningún momento, en ninguna parte van a encontrar que la conjugación es una característica de los seres vivos. Eso es incompatible. No. Coordinación. La conjugación, chicos, la conjugación está restringido solo a organismos microbianos, a las bacterias. Y también hay conjugación en protozoarios, por ejemplo. Pero, pero por eso les digo, ¿la conjugación cumple con la definición de reproducción? A ver, pregunto, cualquiera podría responder. ¿La conjugación cumple con la definición de reproducción? ¿En una conjugación se forman nuevos individuos? Pregunto, jóvenes, para seguir avanzando. ¿En una conjugación se forman nuevos individuos? A ver, opiniones. Si se equivocan, no hay problema. No, porque al final sigue habiendo la misma cantidad. Entonces no es un requisito para decir si es un ser vivo o no. Sí, lógico, ¿correcto? Espero haber respondido la pregunta. Ahí está. Entonces, repito, la conjugación no es una característica de los seres vivos. Simplemente es un proceso que pueden hacer algunos de ellos, como las bacterias. Sigamos entonces. Aquí, vamos a empezar a ver la gemación. En el caso de la gemación, miren lo que ocurre. A partir de una célula, se va a ir formando como un chupito al cual le vamos a llamar yema. Esta yema poco a poco va a ir aumentando de tamaño, pero además el núcleo, fíjense, el núcleo se empieza a dividir. En el caso anterior, en la fisión binaria, por ejemplo, el núcleo también se dividió, lo cual es muy lógico, porque si el núcleo no se divide, o el material genético, el ADN circular, como quieran llamar, no se divide, entonces una célula tendría material genético y la otra no. Y eso es imposible, es ilógico, es incompatible. Porque ¿de qué serviría una célula sin material genético? Es ilógico. Entonces, dense cuenta que aquí lo importante, antes de que se divida la célula, es también duplicar o dividir el material genético. De tal forma que aquel núcleo poco a poco se va dividiendo y finalmente esta yemita se independiza. Ahí está. Este proceso se denomina gemación. ¿Quiénes realizan gemación? Las levaduras, clásicamente las levaduras, que son hongos unicelulares. Ahí está. Cuidado con pensar que la fisión binaria es igual a la gemación, no es lo mismo. Repito, en la fisión binaria básicamente se parte en dos mitades, vamos a decirlo así, que al final son células que son equivalentes, tanto en tamaño, pero idénticas, no equivalentes, idénticas en genes. Ahí está. Aquí no. Aquí al final tenemos una célula grandota
y una célula pequeña, pero no importa, porque genéticamente son idénticas. Al final de todo, esta célula puede aumentar de tamaño y quizás ser del mismo tamaño que esta otra. Muy bien. En el caso de la sporulación, que se ve en el Plasmodium vivax, que es el agente causal de la malaria o paludismo, en el caso de la sporulación, observe, vamos a imaginar que esta célula que estoy indicando es un glóbulo rojo que ha sido infectado por el protozoario que hemos mencionado. Este protozoario se empieza a dividir, específicamente su núcleo se empieza a dividir, y al final, observen aquí, aquí al final hay muchos protozoarios, hay muchas esporas. Ahí está. ¿Hay cuántos? A ver, 3, 6, 7. De tal manera que al final el glóbulo rojo explota, explosiona, ahí está, no aguanta, no resiste, y se liberan las esporas. Obviamente este proceso se denomina esporulación. Si ustedes comparan la fisión binaria, la gemación y la esporulación, creo que se nota claramente las diferencias. Claramente. No solo por el número de células que se producen en unos y en otros no, sino por el mecanismo, la forma, lo que ocurre en sí en cada uno de esos procesos. Ahí está. ¿Hasta ahí, chicos, todo claro? Profesor, una consulta. Dígame, señorita. En lo que es el proceso de gemación, ¿me podría decir hongos si eran unicelulares o pluricelulares? No Claro, sé. tiene que ser en hongos unicelulares, llamados levaduras. Por eso es que aquí dice en organismos unicelulares, levaduras. Ok, profesor, Coloque ahí gracias. en su cuaderno, ejemplo, presente en hongos unicelulares, entre paréntesis, levaduras. ¿Está bien? Vamos a continuar entonces. A Sí, ver, profesor, ahora gracias. vamos a... Ah, ya, no se preocupe de nada. Por aquí vamos a continuar viendo la reproducción asexual, pero en organismos pluricelulares. ¿Está bien? Y aquí clásicamente tenemos a las plantas. En el caso de las plantas, se les suele llamar propagación vegetativa, o, como en este caso, reproducción vegetativa. Propagación vegetativa o reproducción vegetativa vendría a ser lo mismo. Pero no se olviden que estamos todavía hablando de la reproducción asexual. El caso de los estolones es un caso clásico. ¿Qué son estolones? A ver, explico. Si ustedes observan esta planta, este esquema de esta planta, aquí observamos las raíces, aquí observamos un tallo, son tallos, ojo, aquí otro tallo, aquí otros tallos, qué sé yo. Los estolones son tallos modificados. Los estolones son tallos que permiten colonizar otros ambientes, que les permite a la planta llegar a otros puntos, que les permite a la planta propagarse y a partir del extremo, por ejemplo, formar una nueva planta. Una nueva planta. Entonces los estolones son tallos superficiales, se extienden por encima del nivel del suelo. El ejemplo típico de plantas que producen estolones son las fresas. Las fresas producen estolones. Esos estolones crecen y empiezan a formar raíces y una nueva planta. Al final uno puede cortar por aquí y ya tendría tres plantas. Simplemente es una propagación vegetativa, ¿correcto? En el caso de los rizomas, aquí dice rizomas, es algo similar, pero los rizomas se desplazan o viajan por debajo del nivel del suelo. O sea, quiero decir con ello escuchen, que son tallos, también son tallos, pero son tallos subterráneos. Son tallos subterráneos. Y también permite la propagación. Entonces tenemos tallos superficiales llamados estolones, tallos subterráneos que se denominan rizomas. Ambos tipos de tallos sirven para la propagación. Propagación que equivale a decir reproducción asexual en plantas. No confundir. Los rizomas, no por el hecho de empezar con la letra R y después la letra I, ri, y después la Z, que parece raíces, no es. Son tallos. Estolones y rizomas son tallos. Ejemplo de rizomas aquí están los helechos. De repente un ejemplo más práctico sería en el plátano. En el caso del plátano también se reproduce asexualmente por medio de rizomas. Ahora, existen los tubérculos, eso es conocidísimo. Hubo una pregunta hace varios años que decía, ¿la parte comestible de la papa qué es? La parte comestible de la papa qué es. ¿Tallo o raíz? A ver, el chat. Almidón. A ver, ¿qué es la parte comestible de la papa? ¿Qué es la parte comestible de la papa? ¿Tallo o raíz? A ver, por ahí dicen raíz.
¿Qué será? ¿Qué es la parte comestible de la papa? Entonces, Pues profesor, tallo. una consulta. Dime, te escucho. ¿Me podría decir sobre la propagación? Ahí no escuché bien. Entre La rizomas y propagación estolones. vegetativa, la diferencia es que los estolones son tallos superficiales y los rizomas son tallos subterráneos. Los dos son tallos. Y la finalidad Ujú. de los dos es propagar a la planta. Nada más. Ya, profesor, gracias. Eso es lo que nos explica. No se preocupe. Aquí estamos hablando de los tubérculos. Entonces, la parte comestible de la papa, chicos, son tallos, no son raíces. O sea, lo que ustedes comen cuando sancochan su papa, cuando comen un caldo de gallina con papa sancochada por ahí acompañando, papas fritas, papa a la huancaína, etcétera, están comiendo tallos, no son raíces, son tallos. Tallos con función de reserva de almidón. Entonces, los tubérculos de la papa son tallos. Eso, por favor, que quede claro. Ahora, vamos a explicar lo que nos interesa en realidad. ¿Por qué los tubérculos son formas de propagación vegetativa? Porque justamente si ustedes han observado estos tallos llamados tubérculos, habrán identificado la presencia de unos ojitos, que en realidad son bastante evidentes. Entonces, en esos llamados ojitos existen yemas, y en las yemas hay tejido meristemático. Y si ustedes recuerdan la clase de tejidos de la semana número 4, justamente los tejidos meristemáticos que se encuentran aquí, en las yemitas, en los ojitos, al ser tejidos meristemáticos, son tejidos de crecimiento. Por esa razón, si una planta tiene unos 5 ojitos, potencialmente hablando, tendría 5 puntos de crecimiento para nuevas plantas de papa. Pues imagínense que aquí hay unas 15 papitas o 10 papitas y cada una de ellas tenga unos 6 ojitos. Saquen su cuenta cuántas plantas de papa se podrían formar. Por eso es que cuando en la chacra, en el campo, cuando se siembra, no se siembra semillas. Normalmente, pues lo que se siembra, ¿qué son? Las papitas, porque a partir de ellas va a crecer o van a crecer otras plantas de papa. Entonces, obvio que es una forma de reproducción asexual llamada por tubérculos. Ahí está. En el caso de los bulbos, si ustedes han cortado alguna vez, quizá de manera transversal, la cebolla, habrán notado que en el interior ya se están formando como dos plantitas. Es más, a veces se separan. Y justamente por ello aquí se observan dos tallos. Un tallo y al costadito el otro. ¿Por qué? Porque internamente este bulbo como que se está separando. Como que se están formando dos plantas de cebolla y se van a ir separando gradualmente. Entonces se entiende que si por alguna razón estos dos se separan, entonces cada uno se independizaría y formaría una planta aparte, o sea, muy aparte de cebolla. Entonces, los bulbos, los tubérculos, los estolones, los rizomas, son formas de propagación vegetativa en plantas, son formas de reproducción asexual en, en plantas. ¿Correcto, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? A ver, confirmen, por favor. ¿Sí? Me imagino que sí. Si no dicen sí, supongo que todo está bien. Correcto, gracias por responder. En este caso, vamos a hablar de la gemación, pero ojo, gemación, gemación en pluricelulares, en pluricelulares. Este dibujito es clásico, todo el mundo me imagino que lo conoce, lo habrá visto por ahí, lo habrá estudiado. Corresponde al caso de la hidra, vamos, la hidra, ahí está. Por aquí creo que dice hidra, pero no se nota muy bien. Esta hidra es un nidario, y en las hidras se sabe que poco a poco, a un costadito se va formando una yemita. Aquí estamos, una yemita chiquitita, poco a poco va a ir aumentando de tamaño, y aumenta más, y al final se separa, se independiza. Entonces, ¿es un tipo de reproducción asexual? Sí, porque a partir de una hidra, al final se obtienen dos. Y es gemación, ¿por qué? Porque está creciendo una yemita, está creciendo como un bultito que finalmente se va a ir separando y va a dar origen a una hidra nueva. Ahora, ¿son idénticas? Sí, son idénticas, por supuesto que sí, desde el punto de vista genético. Muy al margen de que esta sea grande y esta sea pequeña, son idénticas. Y aquí quería llegar para hacer una conclusión. Escuchen, la reproducción, la reproducción llamada asexual, la reproducción llamada asexual, no genera variabilidad, no genera variabilidad genética.
Eso quiere decir que los hijos que se forman son idénticos, son iguales. En cambio, la reproducción sexual sí genera variabilidad. Eso significa que los hijos, los descendientes, las crías, etcétera, son diferentes, tienen características diferentes, ya sea muy evidentes o poco evidentes, pero las tienen. Entonces, conclusión, en la reproducción sexual no se genera variabilidad. Eso quiere decir que estas dos hidras, por más que esta sea más grande que esta otra, desde el punto de vista genético son idénticas, idénticas. Muy bien. Ahora continuemos. Por aquí, están respondiendo, ahí está. Ahí está. Recién me llegan sus mensajes de la PAP. A ver, por aquí. Reproducción asexual en organismos pluricelulares por medio de esporas. ¿Ya? Por favor, aquí presten mucha atención porque hay varias cosas que quiero explicarles aprovechando este esquema. A ver, empezamos. Veamos este hongo que estoy señalando aquí, este hongo, este que estoy señalando, este hongo, nada más, solo esto. Este hongo, miren, está formando esporas en una estructura denominada esporangio. Las esporas se están liberando y, por ejemplo, aquí ha caído una espora y esa espora va a ir creciendo y va a dar origen a otro hongo pluricelular. Entonces, si ustedes observan solo esta partecita que estoy indicando, si observan esta partecita, nada más esta, creo que se darían cuenta rápidamente que esto de aquí corresponde a una reproducción de tipo asexual. ¿Y por qué sería una reproducción de tipo asexual? Porque justamente está participando un hongo y se están formando varios hongos, o se pueden formar varios hongos. Y aquí voy a hacer otra aclaración, un comentario importante. En la reproducción asexual, no participan gametos, no participan gametos. En la reproducción asexual no participan dos o más organismos, participa un organismo que tiene la capacidad de dar origen a dos o más organismos. ¿Está bien? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Un hongo está formando esporas, las esporas se liberan y a partir de cada espora está creciendo otro hongo. Imagínense cuántos hongos se van a formar a partir de las esporas, de repente cientos, de repente, no sé, una cantidad menor o quizá mayor. Entonces es lógico que esta partecita que estoy indicando es el ejemplo de una reproducción asexual. Pero ahí no queda el asunto. Este es otro hongo. Como no se puede hablar de hongo macho o hongo hembra, ¿no? O hongo mujer, varón, no, se le suele colocar signos. Este hongo es un hongo positivo, digamos, con su marca positiva. Y este otro hongo sería un hongo del tipo negativo. Es como decir hongo A, hongo B, no se dan problemas aquí. Miren lo que ocurre. Estos filamentos que estoy aquí indicando, o estos de aquí chiquitos, se llaman hifas. Hifas, así se denominan, hifas. Entonces, ¿qué es lo curioso aquí? Que las hifas, o una hifa de este hongo, con una hifa de este otro hongo, se están uniendo. Miren aquí, ahí están, se amplía la imagen. Esta es una hifa de este hongo, y esta es la hifa de este otro hongo. Pero se están acercando. Ojo, ya están participando dos hongos, se unen por aquí, se realiza la fecundación, se forma otra estructura y al final, este de aquí produce nuevamente su esporangio y se liberan las esporas y todo el ciclo se completa. Conclusión. Si ustedes ven esta partecita que estoy indicando, solo esta, sería la reproducción asexual, porque cumple con lo que he mencionado. Pero si ustedes observan todo esto, cuando hay fecundación, unión de dos hifas, etcétera, eso es ya reproducción sexual, porque están interviniendo dos hongos. Dos hongos. ¿Se entendió, chicos, ese detalle? Confirmen, por favor. Me imagino que sí. Y este caso, gracias por responder, este caso es conocidísimo también. Es el caso de la planaria. Ahí está. Planaria. Todo el mundo sabe que este gusanito es un gusano plano denominado planaria. En el caso de la planaria, podemos hacer aquí un corte y aquí otro corte. Habrían tres pedazos. 1, 2 y 3. El proceso llamado regeneración, que en algunos libros lo van a encontrar como fragmentación y en otros regeneración, fragmentación, porque está asociado, consiste en que a partir de cada pedazo de la planaria, miren, a partir de cada pedazo se va a originar una planaria nueva. A partir de esta parte
ahí está, una planaria. A partir de esta parte de la colita, otra planaria, y a partir de esta que está en el cuerpo, otra planaria. Eso es un tipo de reproducción asexual llamado por fragmentación o regeneración. Ahí está, creo que hay una pregunta. Entonces los hongos pueden ser, ya, lo que pasa es que no se puede generalizar en los hongos, joven, porque en el caso de los hongos son también diversos. No sé si ustedes han leído que hay hongos cigomicetos, ascomicetos, heteromicetos, basilomicetos, etc. Entonces es un poquito complicado ahí, ¿no? Complicado. Pero sí les podría decir que los hongos llamados deuteromicetos son los hongos llamados imperfectos porque carecen de reproducción sexual. No se ha encontrado reproducción sexual en ellos. Pero en todos los otros grupos que existen, que los he mencionado, hay reproducción sexual y asexual. Entonces, hay cositas que no se pueden generalizar y otras que sí. Además que ustedes por ahí lo pueden leer y lo van a entender porque tienen base. ¿Todo correcto? ¿Sí? Se pueden hacer uno y el otro, pero por ahí hay una excepción. Ya, entonces, aquí nos estamos quedando para mencionar que a partir de cada pedazo se forma una planaria nueva. Ahí está. Una planaria nueva. Recuerden, la reproducción asexual no genera variabilidad. Ahora sí, entramos a un tema conocido también, extenso también, lógico, que es el ciclo celular. El ciclo celular. El famoso ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular, jóvenes, es un proceso biológico en el cual una célula, esta, por ejemplo, sufre una serie de modificaciones con la finalidad de poder dividirse. Repito, el ciclo celular es un proceso biológico en el cual, a partir de una célula, esta sufre una serie de cambios, de modificaciones que conllevan luego a la división celular. A la división celular. Entonces, ¿cuáles son esas etapas o periodos del ciclo celular o eventos? Vamos a ver. Por aquí. Tiene dos grandes eventos. La interfase, que es la de mayor duración, se entiende por el círculo y todo lo demás, la interfase, y la división celular. Interfase y división celular. Son los dos grandes eventos del ciclo celular. Dos grandes eventos, interfase y división celular. A su vez, la interfase incluye tres periodos o tres fases. El periodo G1, el periodo S y el periodo G2. Entonces, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Y la división celular tiene también dos procesos. Bueno, tiene dos procesos aparte. Como aquí tienen tres, aquí tienen dos. ¿Cuáles son esos procesos que están dentro de la división celular? Justamente los que están ahí. La mitosis y la citocinesis. Mitosis y citocinesis. Después vamos a entrar en detalles. Entonces ahí está. Vamos a empezar desarrollando un poco la teoría. ¿Qué nos dice? Ya, esta célula, observen aquí, esta célula va a empezar a pasar por aquí. Dice, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas. Eso es perfecto. ¿Por qué? Porque esta célula, esta que estoy señalando, va a entrar en la fase o periodo G1. Y en el periodo G1, el volumen de la célula aumenta. Ahí está. Aumenta la masa, aumenta el volumen, etc. Pero el núcleo se queda igualito, como está aquí. Ahí está. El núcleo se queda igualito. Estoy hablando de la fase o periodo G1. Ojo, te voy a leer nuevamente este texto. Dice, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas. Claro, porque se está preparando para lo que viene después. Entonces, una vez que la célula pasa por el periodo G1, entra a la fase S. Y la fase S se denomina así porque es una fase de síntesis. Síntesis de ADN y de histones. Quiere decir con ello que la célula, al pasar de G1 a S, en la fase S o de síntesis, es obviamente importantísimo que el material genético se duplique. Así que aquí se tuvo que haber duplicado o se duplicó el material genético, digamos, de la célula que llegó hasta este punto. Lógico, eso es universal. Por eso se llama fase S, fase o periodo de síntesis. Aquí que nos dice, duplicación del DNA, ¿correcto? Y proteínas asociadas. Existen ahora dos copias de la información genética de la célula. Claro, porque se ha duplicado. Muy bien. Aquí hay otro detalle. No se observa en el esquema, pero por si acaso les menciono.
La célula que se encuentre en fase S o periodo S, su núcleo es grande. Su núcleo es grande, consecuencia de la alta actividad que está teniendo y que va a tener después. Y también de la cantidad de ADN. Entonces, miren, fase o periodo S 1, fase S o periodo S de síntesis, ya saben qué es lo que ocurre, y luego continúa con la fase o periodo S 2. ¿Qué nos dice? Las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse, o sea, a organizarse. Los cromosomas empiezan a condensarse, claro. Claro. Aquí todavía no se puede hablar de cromosomas. Aquí todavía no se puede hablar de cromosoma, se habla de cromatina, de material genético descondensado. Pero cuando la célula entra a la división celular, específicamente la mitosis, ya se empiezan a dar cambios. Pero todavía poco a poco lo vamos a ver. Miren, quiero que observen esta célula. Aquí, ¿cuántas células hay? ¿Una o dos? A ver, donde estoy indicando. ¿Cuántas células hay? ¿Uno o dos? ¿Cuántas células hay, chicos? Tenemos que avanzar un montón. ¿Cuántas células hay? ¿Una o dos? Hay una célula, hay una célula, hay una célula, muy bien, muy excelente. Hay una célula, pero ya, ¿cuántos núcleos se observa más o menos? Existe una célula, pero más o menos ahí se puede visualizar. ¿A cuántos núcleos? ¿Cuántos núcleos? Dos, ¿verdad? Dos, ahí está. Entonces, aquí les voy a decir algo. Por favor, tómenlo muy en cuenta. Formalmente hablando, estrictamente hablando, la mitosis, la mitosis es la división del núcleo. Nada más. La mitosis es la división del núcleo. También se denomina la mitosis cariocinesis. Mitosis o cariocinesis. División del núcleo. ¿Perfecto? Entonces, hasta aquí la mitosis ya cumplió su trabajo. Porque fue la mitosis el proceso que permitió perdón, que se formen dos núcleos. Dos núcleos. Todavía existe una sola célula. Pero si ustedes se dirigen hacia aquí, van a encontrar un término que es el siguiente, citocinesis. Y la citocinesis implica una acción para separar a una de otra, que todavía están unidas, pero que se van a separar. Entonces hay una serie de procesos que ocurren y que conllevan que la citocinesis haga que las células se separen. Finalmente, estas son las células hijas. Por eso es que aquí dice el citoplasma se divide. Al ser estas células hijas, una puede que no continúe el ciclo y la otra de repente sí. Eso dependiendo dependiendo de las necesidades del organismo, etc. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? ¿Todo claro? Sí, muy bien. A ver, ¿qué más podemos decir? Ah, este es de colegio, chicos. Dentro de la mitosis hay profase, metafase, anafase, telofase. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. ¿Qué más? Este es un esquema básico de lo que ya hemos explicado. Por ejemplo, así, lo vamos a enfocar esta manera. Ahí está, a ver, por aquí. Ahí está. Esta célula es la célula inicial. Tiene un solo material genético, como un palito. Aumenta de tamaño, sigue conservando su material genético, duplica su ADN, quiere decir que este y el que está al costado son lo mismo, son duplicados. Y luego se divide la célula y la mitad, o sea, un palito se va a una célula y la otra mitad a la otra célula. Porque básicamente son secuencias de ADN idénticas, o sea, no hay diferencias, es lo mismo. Es lo mismo. Pero aquí viene el detalle, aquí viene el detalle. Aquí hay una célula todavía. Hay una célula, se podría decir que hay dos núcleos. Por esa razón, cuando ocurre esto de aquí, la división celular, actúa la citocinesis repartiendo equitativamente todo. Aquí se va una célula con su material genético y aquí la otra célula también con su material genético. Y esta cumplirá todo el ciclo de Ahí está. Ahí está. Más o menos. ¿Sí, chicos? Muy difícil. Me imagino que está bien. Si no responden es porque todo está bien. Ahí está.
Ahí está. Ahora sí, vamos a hablar de las fases de la mitosis. Fases de la mitosis. Es conocido, seguramente lo han leído por ahí, lo han visto. Tenemos interfase, profase, metafase, anafase, telofase, endocelocitos. Ojo, ojo, la interfase no está dentro de la mitosis, simplemente la han colocado aquí como referencia, nada más. Entonces, estrictamente la mitosis comprendería profase, metafase, anafase y telofase. Esto de aquí es un proceso que se denomina citocinesis, que lo he estado mencionando. No se pueden equivocar. Empezamos entonces. Miren. En la interfase, en la interfase, las células tienen su material genético todo enmarañado, mezclado. Repito, en la interfase no se habla de cromosomas, se habla de cromatina o podríamos decir cromosomas descondensados. Puede ser, pero es más conveniente colocar el nombre de cromatina. Ahí está, cromatina, material genético, cromatina. Entonces, en la interfase se observa un núcleo con cromatina y por ahí un nucleolo y otras cositas más. Ahí está, punto. Pero cuando ya la célula está en mitosis, o sea, en la profase, mira los cambios que se dan. La membrana o la envoltura nuclear se ve muy poco, prácticamente se desorganiza. En cambio aquí se observa el núcleo. Repito, en la interfase, en una célula de interfase se observa el núcleo. Aquí no. El núcleo ya se terminó de desorganizar. Y, digamos, los cromosomas se empiezan a condensar. Poco a poco se empiezan a condensar. Y otro detalle, estas estructuras que están aquí digamos, por parejas, se llaman centrosomas y son las encargadas de formar el uso cromático. ¿Qué será uso cromático? Les explico. El uso cromático es un conjunto de microtúbulos que va a ayudar a que se reparta equitativamente el material genético. Ahorita lo van a entender mejor, porque todavía no llegamos a ese punto. Entonces, a ver, para concluir, escuchen, conclusión. Primero, el material genético se empieza a condensar, poco a poco. Segundo, no se observa el núcleo porque ya se desorganiza. Y tercero, el uso cromático o uso mitótico o fibras de microtúbulo se empiezan a formar ahí. Se empiezan a formar. Eso es importante. Entonces se empiezan a formar por aquí, etc. ¿Por qué es importante? Ahorita eso es en la profase. Observen la metafase. Más bonita la metafase. Los cromosomas se encuentran alineados en el plano ecuatorial. Es como si este fuera el Ecuador, este fuera el Ecuador, este fuera un polo, otro polo. Entonces, los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial. Alineados. Uno al costado del otro. Por ejemplo. Ahí está. Eso es en metafase. Máxima condensación de los cromosomas. Pregunta clásica, siempre la han hecho. Máxima compactación o condensación de cromosomas, metafase. Ahí está. Máxima condensación. Luego de la metafase viene la anafase. A ver si lo pueden escribir. ¿Qué ocurre en la anafase? ¿Qué ocurre en la anafase? A ver, con sus propias palabras, ¿qué ocurre en la anafase? ¿Qué ocurre en la anafase? Muy bien. ¿Quiénes se van hacia los polos? ¿Quiénes? ¿Los cromosomas así completos, dobles o las cromátidas? ¿Quiénes se van hacia los extremos? La mitad hacia un extremo, la mitad hacia el otro extremo. ¿Por qué ocurre ese proceso? ¿Por qué ocurre ese proceso? A ver, vamos a ir por partes. Escuchen. Aquí, donde estoy indicando, hay un esquema de un cromosoma. Pero ojo, es un cromosoma doble. Es un cromosoma doble, con dos cromátidas. Una cromatida, otra cromática. Es digamos, es un cromosoma doble. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se le denomina cromosoma doble? Aquí está el detalle. Por la razón siguiente. Esta mitad que estoy enseñando aquí, esta mitad, y esta otra mitad, repito, son idénticas, tienen la misma información genética. Cuando el uso cromático, que son esas varillas de color marrón, se unan aquí y del otro lado aquí, eso va a permitir que se genere una tensión de separación. O sea, se van a tener que separar esta cromátida de esta otra. ¿Por qué? Porque hay alguien que está jalando hacia ese lado
y hay otra persona que de repente, digamos, vamos a simularlo como si fueran personas que están jalando. Digamos que aquí hay una persona que está jalando de aquí para allá y otra personita que está jalando de aquí hacia el otro lado. Entonces, es como que dos personas, una jala hacia la izquierda de la pantalla y la otra hacia la derecha. Y finalmente se separan. Una mitad hacia allá, la otra mitad hacia el otro lado. Una mitad hacia allá y la otra mitad hacia el otro lado. ¿Ahí? ¿Todo claro? Ya les explico. El uso cromático es todas estas líneas de color marrón que se originan de aquí. Es el conjunto de microtúbulos. El uso cromático es el conjunto de microtúbulos, que en este contexto se llama uso cromático. ¿Cuál es la función del uso cromático? Engancharse aquí, donde dice cinetocoro, y jalar hacia un lado. Aquí también y jalar hacia el otro lado. Por eso es que aquí se están separando. Aquí están juntos, aquí están juntas, las cromátides están juntas, y aquí se están separando. ¿Quiénes las están jalando hacia un polo y hacia otro? El uso cromático, que son las fibras de microtúbulos, que aquí son las líneas medias marrones. ¿Y para qué lo jalan? Muy buena pregunta y elemental también. Imagínense que todo el material genético se queda en una célula. Yo les pregunto, ¿tendría lógica que una célula tenga material genético y la otra esté vacía? Pregunto. ¿Sería lógico que una célula tenga todo y la otra no? Entonces, por eso es que se tienen que jalar hacia un lado y hacia otro. Tienen que repartirse de manera equitativa. Tiene que haber una repartición equitativa. ¿Ahora sí se entendió mejor? Confírmenme, por favor, para seguir avanzando. Tiene que haber una repartición equitativa. ¿Nada? ¿No captaron la idea? Sí, correcto. Ya. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar esto. Miren, lo que tienen aquí, lo vamos a completar porque ya lo habíamos estado explicando. Es un cromosoma doble con dos cromátides. Una cromátide, otra cromátide. Dos cromátides. Se llaman cromátides hermanas. Tienen la misma información genética. ¿Qué partes tiene? Las siguientes. Miren, brazo corto, brazo largo. Brazo corto, brazo largo. Algunos autores le llaman brazo P, brazo Q. Brazo P, brazo Q. Tienen una constricción, como una cintura que se le llama constricción primaria o centrómera. Constricción es como decir una cinturita, constricción primaria o centrómera. ¿Tiene otra constricción? Sí, secundaria. Constricción secundaria. Tienen en los extremos, miren, aquí de rojito, de rojito, 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 unos extremos que se denominan telómeros. Aquí hay un telómero, aquí hay otro telómero, aquí hay otro telómero, otro telómero. Entonces son digamos, detalles del cromosoma. Tiene una zona que se llama centrómero, ya lo dije, construcción primaria, pero justamente anclado aquí tiene una estructura de proteínas que se denomina cinetocromo, como una tapita, como un ganchito. Y aquí también. ¿Para qué sirven esos cinetocoros? Porque ahí se va a enganchar el uso cromático. Miren, ahí está. Aquí no se observa muy bien, pero digamos que el uso cromático se enganchó aquí y lo está jalando. 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 Ese es el detalle. Entonces, con eso se garantiza que se está repartiendo de manera equitativa el material genético hacia una y hacia otro lado. Miren aquí. Miren la telofase. Miren la telofase. Pregunto, ¿en la telofase cuántas células se observan? En la telofase, ¿cuántas células se observan? Pregunto, en la telofase, ¿cuántas células se observan? Una célula nada más hay. ¿Cuántos núcleos ya se pueden observar? ¿Cuántos núcleos ya se pueden observar? Dos. Una célula con dos núcleos. Hasta aquí entonces se realizó la mitosis. El objetivo de la mitosis, repito, es repartir de manera equitativa el material genético, es formar dos núcleos. Esa es la mitosis. Esa es la mitosis. Pero luego se completa con un proceso que se llama citocinesis. Y en la citocinesis, repito, en la citocinesis, finalmente las células se independizan y se forman dos. Dos. Y obviamente se observan los núcleos, clarísimo.
Clarísimo, estas células son idénticas, igualitas. No importa que una sea más grande que la otra, eso no interesa, pero son idénticas porque su material genético lo es idéntico. O sea, ahí tenemos por fase, metafase, anafase, telofase. Son las 4 fases, como en el libro de la PRE, se considera por metafase también, yo les aconsejaría que lo lean para que se encuentren algunas diferencias, pero aquí son 4 fases que están dentro de la mitosis, Y estas células son idénticas, iguales, idénticas. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Todo claro o no? Sí, me imagino que sí. Vamos a continuar. A ver, en el caso anterior hemos explicado el ciclo celular y dentro del ciclo celular hemos mencionado a la mitosis. Ah, ¿cuál imagen? ¿Está aquí? Aquí todavía no ocurre citocinesis, recién está ocurriendo un poquito. Aquí ya se entiende que la citocinesis ocurrió. ¿Cómo me doy cuenta que la citocinesis ya ocurrió? Porque hay dos células. Porque justamente la citocinesis permite separar a estas de manera independiente. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? Me imagino que sí. Gracias. Ahora entramos a explicar lo que tiene que ver con la meiosis. Es un poquito trabajoso, complicado, pero sí lo van a entender. A ver. En primer lugar, jóvenes, la meiosis, repito, escúchenlo bien, la meiosis es un tipo especial de división. Es una división muy especial. ¿Por qué? Lo voy a fundamentar. Primero, la meiosis, la meiosis origina variabilidad. La meiosis origina variabilidad genética. Entonces, cuando ocurren los testículos, ocurren los ovarios. Y es importantísima la meiosis porque es el proceso que favorece la formación de espermatozoides y es el proceso que favorece la formación de ovocitos secundarios. Entonces es importantísimo en la formación de gametos, sí. También es especial porque tiene dos divisiones sucesivas, meiosis 1 y meiosis 2. Ahí está. También es especial porque al final de una meiosis se forman 4 células haploides y diferentes. ¿Qué significa haploides? Que tienen la mitad del número de cromosomas total. Ejemplo, el espermatozoide, ¿cuántos cromosomas tiene? 23. 23. Entonces tiene una carga haploide. Cada una de nuestras células, ¿cuántos cromosomas tiene? 46. 2n es igual a 46, entonces tiene la carga diploide. Entonces aquí dice diploide, no sé. Vamos a asumir que es una célula diploide. Quiere decir ello que tiene cromosomas de papá y cromosomas de mamá, porque es diploide. Bien, empezamos entonces. Habíamos dicho que la meiosis entonces es un tipo especial de división por lo antes ya expuesto, entre otras cosas. Empezamos entonces por aquí. Dice, profase, metafase, anafase y telofase 1. 1, primera parte. ¿Qué ocurre en la profase? Lo clásico, lo clásico. En la profase, escuchen, estamos en la meiosis, en la profase, el material genético se empieza poco a poco a querer condensar. Aún se observa el núcleo, un rastro del núcleo ahí como un círculo, pero ya finalmente se desorganiza. Y el uso cromático, que son estas varillas o estas líneas de color celeste, ya se está formando completamente, poco a poco, poco a poco, poco a poco. A ver, chicos, creo que es su receso, 11:55, ¿sí? Confirmen ello, para que beban agua, coman algo, de repente se distraigan, sí, ya. Luego continuamos, chicos, luego continuamos.
Estamos justamente empezando a explicar lo de la meiosis. Presten mucha atención porque es un poquito por ahí trabajoso. Empezamos entonces. Les había mencionado que la meiosis es un tipo especial de división celular por varias razones, ya las expuse, no las voy a mencionar de nuevo, pero lo que sí voy a... o casi aquí, en la fase, escuchen bien por favor. Yo lo escucho entrecortado. ¿Entrecortado, señorita? Sí, profesor, se le escucha entrecortado. A ver, denme un minutito. A ver, ¿se escucha mejor o igual? Sí, profesor, confirme, por favor. pero igual un poco o algo así. Ya. ¿Ahora se escucha mejor? Confirmen. Sí, profesor, igual si estoy escuchando entrecortado, le avisamos. A ver, ¿se escucha? Sí, profesor. Ahora mejor. Ahora mejor, ya. Ya sé qué ha pasado. Ya solucionado. Bueno, miren, estábamos hablando de la profase, entonces recuerden, no es profase, es profase 1. Si ustedes dicen solo profase, estarían haciendo referencia a la profase de la mitosis. Y no estamos hablando de la mitosis, estamos hablando de la meiosis. Entonces, siempre que se refieran a alguna fase de la meiosis, digan si es 1 o si es 2. En este caso estamos hablando de la profase 1. Y en la profase 1, escuchen, el material genético o los cromosomas poco a poco se empiezan a condensar, poco a poco. También el núcleo, si ustedes son muy observadores, se van a dar cuenta que aquí todavía se observa un poquito el núcleo, todavía un poco. Eso significa que se está desorganizando. El núcleo se desorganiza, el material genético se empieza a condensar y el uso cromático, que es este conjunto de fibras de microtúbulos, que ya saben que su función es jalar al material genético para que se reparte equitativamente, ya se ha formado. Prácticamente está completamente formado. Quizá por ahí uno que otro detalle. Eso ocurre en la profase 1. Pero lo más importante, escuchen, lo más importante que ocurre en la profase 1, lo más importante, y aquí no se puede observar, es un dibujo muy pequeño, pero después lo vamos a explicar mejor. Lo más importante que ocurre en la profase 1 es la recombinación de genes. Es el cruce de genes. Con eso quiero decir que va a ocurrir un cruce de genes o un intercambio de genes entre los cromosomas homólogos. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Les explico. Los cromosomas homólogos son cromosomas que tienen la misma forma, el mismo tamaño, la misma estructura, pero que uno corresponde al origen paterno y el otro al origen materno. En otras palabras, uno heredó de papá y el otro de mamá. Así de simple. Por ejemplo, cuando ustedes escuchen 23 pares de cromosomas homólogos, significa que 23 cromosomas digamos, se heredaron de papá y los otros 23 de mamá. Al decir 23 pares de cromosomas homólogos, se entiende que al ser 23 pares son 46 en total. Entonces, repito, en la profase 1 de la meiosis 1 ocurre el intercambio de genes entre los cromosomas homólogos. Ahorita lo voy a explicar mejor, no se preocupen. Entonces, justamente ese proceso, ese evento, es el que origina la variabilidad genética. Y la recombinación de genes ocurre en una fase, que luego lo vamos a explicar, no se preocupen, que se denomina, una fase que se denomina paquiteno, aquí está, o paquineno. Y el cruce de genes recibe un nombre que es
crossing over, o simplemente cruce de genes. Aquí, repito, no se puede explicar eso, porque es muy pequeño, pero luego lo vamos a explicar. Muy bien. Luego de la profase 1, repito, luego de la profase 1, viene la metafase 1. ¿Y qué ocurre o cómo se observa la metafase 1? Fácil. Los cromosomas homólogos se encuentran alineados o se alinean en el plano ecuatorial. Ahí está. Se alinean en el plano ecuatorial. Ahí está. Justamente en la mitad, digámoslo así. Aquí están los polos de la célula y aquí al medio están los cromosomas homólogos alineados. Alineados. Obviamente ya están recombinados. Alineados. Y están en su máxima condensación, como en toda metafase. Pero es metafase 1 en este caso. El núcleo ya no se observa, ya no hay núcleo, y el uso cromático, el uso meiótico o las fibras microtúbulos están completamente formadas, completamente. Luego de la metafase 1 viene la anafase 1. Yo les pregunto, en la anafase 1, ¿qué ocurre? ¿Separación de cromátides o separación de cromosomas? A ver, ¿qué es más conveniente mencionar aquí? ¿Qué es lo que se separan en la anafase 1? ¿Cromátides o cromosomas? A ver. ¿Qué se separa en la anafase? Cromátides, pero miren, yo sé que el dibujo es pequeño, pero creo que sí se puede evidenciar aquí. Cromosomas enteros. Ahí está, cromosomas enteros. Para que comparen. Miren esto, no quiero que se confundan. Miren esta anafase. Pregunto, ¿qué separan aquí? Miren cómo antes estaban juntos y miren ahora. Aquí lo que se está separando son cromátides. Cromátides, miren, cromátides. Miren bien, cromátides. La mitad de uno. Ahí está. Y aquí, ¿qué se están separando? Cromosomas. Cromosomas. Hacia uno y hacia otro lado. Luego, en la telofase, se observa claramente la presencia de dos núcleos. El material genético se descondensa por aquí, por allá también, pero sigue habiendo una célula. Pero como ya sabemos, luego viene la citocinesis y al final se van a formar dos células. Finalmente esta se separa de la otra y se acabó el proceso. ¿Está bien? Ahora, no quiero que se confundan, por eso les voy a mencionar algo. Escuchen, por favor. Aquí se entiende que se forman dos células, una y otra. Pero si ustedes observan el esquema, solo está la continuación teniendo en cuenta una célula, la otra no. Así que todo lo que voy a explicar ahorita es para esta célula. Para esta otra no está en la diapositiva, pero sería algo parecido. Habiendo hecho esa aclaración, creo que se va a entender mucho mejor ahora. Miren, entonces, vamos a asumir que esta célula ya está solita y está por aquí. Observen, ¿no? Ahí está. Esta de aquí, repito, esta de aquí la colocamos por aquí. Nada más. Nada más. Entonces, esta célula ahora va a realizar profase 2. O sea, profase 2. Profase 2. Repito, como en toda profase, el uso acromático se va a empezar a formar, el núcleo todavía se observa un poquito, se está desorganizando, y los cromosomas se están condensando poco a poco. Luego de la profase 2 viene la metafase 2. Ahí está, metafase, metafase 2. En la metafase 2, como en toda metafase, el material genético se ordena en el plano ecuatorial. Pero en este caso solo se ordenan los cromosomas de color rojo, porque los de azul se supone que está ocurriendo lo mismo en el esquema que no está aquí, pero que se entiende que es parecido. Ahí está. Entonces, los cromosomas se encuentran en su máxima condensación, en su máxima compactación. El uso cromático está completamente formado, ya no se observa el núcleo, entre otros detalles. ¿Ahí está? Ahora yo les pregunto, esta anafase se entiende que es la anafase 2. Esta anafase es la anafase 2. Pregunto, ¿qué se están separando? ¿Qué se está separando en la anafase 2? A ver, díganme. Es más, aquí tienen la anafase 1 y aquí la anafase 2 para que puedan comparar. Pregunto, ¿qué es lo que se está separando en la anafase 2? Chicos, rápido. ¿Qué es lo que se está separando en la anafase 2? ¿Qué es lo que se está separando en la anafase 2, jóvenes? Miren aquí. Miren, antes estaban juntos, ahora se han separado. Cromátides, perfecto.
En la anafase 2, lo que se separan son cromátidos. Muy bien. Finalmente, en la telofase se observan los dos núcleos, ocurre la citocinesis y se entiende que al final se van a formar dos células, etc. Es conocidísimo, conocido. Repito, el esquema no está completo, pero se entiende que al comienzo se parte de una célula diploide y al final se forman 4 células haploides. Aquí habrían 2, 1 y 2 que se van a separar y las otras 2 serían a partir de ella, que no se ha colocado en el esquema, pero se sabe que son 4 células haploides al final. Muy bien. Ahora sí vamos a explicar un poquito más a detalle lo que ocurre en la profase. En la profase 1, para ser más exactos. En la profase 1, repito, en la profase 1, ¿qué es lo que ocurre? Ocurren 5 eventos. 1, 2, 3, 4, 5. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diasíntesis. Estos 5 eventos corresponden a la profase 1. ¿En qué consiste? Veamos. En el leptoteno-leptonema, los cromosomas o el material genético de uno y de otro, materno y materno, se empiezan a como que a juntar poco a poco, como que acercar, como que enrojar uno con otro, algo así. En el cigoteno o cigonema ya existe una unión física, o sea, una unión de verdad. Ya están acoplados, formando una estructura que se llama sinapsis, que quiere decir unión. Y por eso en algunos libros le llaman apareamiento de cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque ya se están pegando, se están uniendo. Gracias a la formación de un complejo proteico denominado complejo sinaponel. Ahí está. Entonces aquí ya se encuentran unidos. Es más, se pueden unir a lo largo de todos estos brazos. Ahí está. Entonces es importantísimo que se unan, por supuesto, para explicar lo que viene a continuación. En el paquiteno-paquinema, debido a que ya están unidos los cromosomas homólogos, porque ya existe un complejo sinaptonémico, un complejo sináptico que los mantiene unidos, pues ahora que están unidos, ahora van a intercambiar genes, secuencias de ADN. Quiere decir que un pedacito del rojo va a pasar al azul y del azul al rojo. De tal manera que aquí se están recombinando. ¿Cómo se denomina eso? Crossing over o cruce de genes. ¿Dónde ocurre? En el paquiteno-paquinema de la profase 1, o sea aquí. Ahí está. Luego que se han recombinado, entramos a otra etapa que se denomina diploteno. ¿Y el diploteno por qué es importante? Porque justamente los cromosomas homólogos se mantienen unidos en este puntito. Este punto de unión de uno y de otro cromosoma se denomina quiasma. ¿Qué me representa el quiasma? ¿Qué me indica el quiasma? El quiasma me indica que justamente en ese punto hubo un crossing over. Si hubieran 5 quiasmas, entonces 5 crossing over. Si hubieran 10, 10 crossing, 10 cruces. Entonces, como en este caso ocurrió un cruce nada más, entonces solo se coloca aquí quiasma. Nada más. Si ustedes observan el esquema del paquiteno, del diploteno, no es el mismo, por favor. No es el mismo. Y por último tenemos la cinesis, en el cual se observa que el núcleo se está desintegrando, está desorganizándose, y los cromosomas poco a poco se empiezan a condensar cada vez más. Porque como ya saben, de la profase 1 viene la metafase 1, donde el material genético se encuentra en su máxima condensación. Ahí está. Ojo con este detalle, paquiteno es importantísimo porque es donde se origina la variabilidad. ¿Debido a qué? Al crossing over. Ahí está. Ahora entramos a otro punto, a la reproducción sexual y específicamente en plantas con flores. Hablamos un poquito de la reproducción sexual. En el caso de la reproducción sexual, jóvenes, tienen que intervenir gametos, intervienen 2 organismos, se origina variabilidad genética, etcétera, etcétera, y una serie de cuestiones. ¿Está bien? Creo que eso es lo básico, lo básico. Ahora, veamos aquí reproducción sexual en plantas con flores. Por favor, mucha atención porque este esquema no tiene todo. Y si no tiene todo puede llevar a la confusión. Pero me voy a dedicar a ser un poquito por ahí específico en algunos puntos para que ustedes no se puedan confundir. Si están atentos lo van a entender. Como todo esquema siempre le falta algo, pero cumple su función de explicar lo básico. Entonces aquí vamos. Empecemos con la flor. Parte de la flor. Pedúnculo floral, receptáculo floral, sépalos, que en su conjunto se llaman cáliz, pétalos de colores, que en su conjunto se llaman corola. Este que está al medio sería el pistilo, todito esto sería el pistilo.
que en su conjunto se llaman ginesio o gineceo. Y estos de aquí como ramitas, como antenitas, se llaman estambres. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estambres. Estambres, que son o que corresponden a la parte masculina. Ahí está, aquí lo dice, estambres, ginesio. Entonces, vamos a empezar por el caso del estambre. En el extremo de los estambres existen unas estructuras alargadas, ensanchadas, etcétera, que se denominan anteras. Aquí hay una antera. Y si uno cortara esa antera va a encontrar microsporangios. ¿Qué son microsporangios? A ver, les explico de manera más entendible. Cortamos la antera y vamos a encontrar sacos polínicos. Ahí está, más fácil, de polen. Sacos polínicos vienen de gramíneas. Dentro de los sacos polínicos existen células, obviamente. Y esas células que son diploides, que están en los sacos polínicos, van a realizar meiosis. Inmediatamente, si aquí dice meiosis, y les estoy diciendo que hay células que son diploides, inmediatamente se entiende que se van a formar células haploides. Eso es evidente, porque por teoría se sabe, lo acabo de mencionar hace unos minutos, la meiosis se parte de células diploides para formar 4 células haploides, 4 células y diferentes. Entonces, eso es lo que estamos asumiendo. Entonces, aquí, estas celulitas chiquititas, ¿ya? Que son células diploides, hacen meiosis y dan lugar a la formación del grano de polen. Así. Claro, es mucho más completo y complicado esto, pero estamos resumiendo. Se forman los granos de polen. Aquí voy a hacer una aclaración, por favor. Es importantísimo. El grano de polen no es un gameto, no es un espermatozoide, no lo es. El grano de polen es un gametofito, así como lo escuchan. El grano de polen es un gametofito. Ustedes se estarán preguntando, ¿y a qué se denomina gametofito? Les explico. Un gametofito es aquella estructura dentro de la cual se forma y o se encuentra el gameto. Repito, un gametofito, como por ejemplo el grano de polen, al ser un gametofito, es una estructura dentro de la cual se forma y o se encuentra un gameto, en este caso el gameto femenino, o los gametos, porque en realidad son 2. ¿Muy bien? Vamos ahora a explicar la parte femenina. En la parte femenina aquí tenemos el pistilo, que aquí le llaman ginesio, asumiendo que hay varios pistilos. Tenemos el estigma, que es como una pista de aterrizaje para el grano de polen. El estilo, que normalmente es tubular. El ovario. Y este de aquí, de verde, que estoy señalando, que se denomina óvulo, pero en realidad su nombre correcto es rudimento seminal. Pero a nivel pre siempre se considera óvulo, y muchos libros consideran óvulo. El nombre correcto es rudimento seminal. Y dentro de este rudimento seminal, aquí se observa, y lo he colocado, dice célula madre de la megaspora. O sea, te está diciendo que aquí hay una célula que es una célula que se va a dividir y va a dar origen a la megaspora. ¿Muy bien? Si ustedes quieren saber el nombre de esta célula, les lo puedo decir. Se llama megasporocito. Megasporocito. Entonces, observen, ese megasporocito realiza meiosis. Teoría, si el megasporocito es diploide, megasporocito realiza meiosis, por teoría se van a formar 4 células haploides distintas. Y esas 4 efectivamente están aquí. 1, 2, 3, 4, una más grande que las 3. Esas células se llaman megasporas. Megasporas. Se originan por la meiosis que realiza el megasporocito. De esas 4 megasporas, 3 degeneran, se reabsorben, se pudren, etcétera, desaparecen, y queda una megaspora funcional, esta grandota que estoy señalando aquí. Esa realiza una serie de cambios, cariocinesis, etcétera, y forma algo que se denomina saco embrionario maduro. El saco embrionario es todo esto que estoy indicando aquí, chiquitito. Ahí está. Y nuevamente les hago una aclaración. El saco embrionario que estoy señalando aquí ahorita, este saco embrionario, este chiquito, el saco embrionario, yo no olvidé, el saco embrionario es un gametofito femenino. El saco embrionario es un gametofito femenino, así como el grano de polen es un gametofito masculino, el saco embrionario es un gametofito femenino, no es un gameto. Entonces, cuando el grano de polen cae en el estigma, se desencadenan una serie de procesos que al final van a conllevar a la fecundación. Ahora, aquí es el detalle, aquí está el gran detalle. ¿Cómo ocurre esa fecundación? En este esquema no se puede explicar a detalle, pero vamos a intentar hacerlo. Miren, si ustedes se han percatado, esta
estructura de color verde es la parte femenina. En el centro hay dos núcleos chiquitos, y aquí hay uno, dos, aquí no se observa muy bien, pero se sabe que ahí está el gameto femenino. Entonces, cuando ocurre esto que estoy indicando, inmediatamente los dos gametos masculinos, que se denominan núcleos espermáticos o gametos masculinos, viajan por aquí, por este sistema de carreteras y llegan aquí. Un núcleo espermático se une a estos dos núcleos, a estos dos chiquitos que están aquí, y forman una estructura triploide, 2N más N triploide, que le denominan endosperma. Es como decir el material nutricio para el embrión que se va a formar. El otro núcleo espermático o gameto masculino se une a la ovocélula, que es el gameto femenino. Como ustedes entenderán, cuando el gameto masculino fecunda al femenino, cultura general, se forma el cigoto. Y el cigoto se va a ir desarrollando y da origen al embrión, con todas sus capas y todo lo demás. Y luego continúa el ciclo. Entonces, hay varias cositas que faltan explicar, yo lo sé, pero al menos tienen que tener una buena base. Hasta ahí, chicos, ¿todo correcto? Vamos, confirmen, por favor, antes que nos gane la hora. ¿Sí? ¿Todo bien? Si no me contestan, me imagino que sí. Voy a pasar. Ya. Miren. Ya. Correcto. Gracias por responder. Uy, recién llega sus preguntas de diacinesis. Recién llega. A ver, vamos a tratar de explicar, ¿ya, joven? Última explicación aquí. La diacinesis no tiene mucha importancia, joven. Simplemente el núcleo se empieza a desorganizar, poco a poco, el material genético, los cromosomas se empiezan a condensar cada vez más, etc. No tiene mucha importancia. Nunca se olviden de estos dos. Estos tres siempre por ahí van a encontrar preguntas. Sigoteno, paquiteno y clásico, siempre preguntan algo de estos tres, siempre. Y de estos tres, estos dos. Y de estos dos, jamás se pueden olvidar. Sigamos. Ya. A ver, empecemos por aquí. Con mucha atención porque no va a haber tiempo para repetir. Tenemos que hacer todavía un montón, falta un montón. Miren, dice aquí microsporogénesis, que vendría a ser la formación de los gametos masculinos. Esa es narcótica. Tenemos aquí al estambre, aquí está la antera, se corta la antera, ahí está lo que les decía, los sacos polínicos. 1, 2, 3, 4 sacos polínicos. Ahí está, sacos polínicos. Sacos donde se forman los gametos de pólipo. Miren, aquí en el interior del saco polínico hay células que se denominan microsporocitos, ahí está. Hay células que se denominan microsporocitos, que son de carga diploide. Y aquí arriba nos dice meiosis, automáticamente, eso ya no se piensa, ya. Si dice meiosis, automáticamente se forman 4 células diferentes haploides. O sea, aquí no tengo que explicar absolutamente nada. Porque si es meiosis, automáticamente yo pienso en eso. 4 células diferentes haploides, que se les denomina microsporas. Microsporas. ¿No se escucha, chicos? Lo escucho como robot. Yo sí lo escucho, profesor. Ya. Entonces, de repente es la señal del joven. O, disculpen, chicos, pero en el chat solo sale apellidos. No sé si son señoritas o jóvenes. Así que si me equivoco, me van a disculpar. Pero el alumno o la alumna Choque menciona que se escucha entrecortado como robot. Pero creo que es su señal. Espero que no se haya solucionado. Entonces, no, profesor, yo también lo escucho de la misma forma, disculpe. Como robot. Sí, yo también lo estoy escuchando así desde hace rato y pensé que solo era yo. Ahora, como... Profesor, porque yo lo escucho bien. Si me escucha bien algunos y otros no, entonces me imagino que es su señal. Pero lo importante, se escucha algo, ¿verdad? Sí. Ya, punto. Si se escucha algo, ya, caballero, tenemos que avanzar. Entonces, aquí se forman 4 microsporas, que son haploides por teoría, diferentes. Miren, una microspora, por ejemplo esta de aquí, esta solita, esta microspora,
¿Qué es lo que va a ocurrir? Observen, su único núcleo que tiene, porque tiene un solo núcleo y es haploide, su único núcleo lo divide y forma dos. Ahí está. Su único núcleo lo divide y forma dos núcleos. Este núcleo tiene un nombre, núcleo vegetativo, núcleo del tubo, o tubular, digamos. Cualquiera de esos tres nombres, vegetativo, del tubo, tubular. Y el otro núcleo importantísimo se denomina núcleo o célula, también se le llama así, célula generatriz o generativa. ¿Está? Ese es un grano de polen. Y miren, efectivamente dice gametofito masculino. ¿Por qué? ¿Por qué es un gametofito masculino? Porque dentro de él se encuentra y o se forma los o el gameto masculino. ¿Cuál es el gameto masculino? Todavía no se ha formado. Entonces, este grano de polen, miren, ¿por qué lo han colocado así como una tripita, como un cilindro? Porque cuando el grano de polen cae a la parte femenina, esto ocurre. Se forma como un camino, como una carretera. ¿Quién forma esa carretera? El núcleo vegetativo. Es como, digamos, como un tractor que empieza a abrir camino por toda la parte femenina, para que me entiendan mejor. Aquí está. Cuando el grano de polen cae, aquí se forma un caminito. Va carcomiendo, va degradando el tejido hasta aquí, como un camino. ¿Quién hace ese trabajo? El núcleo del tubo. El núcleo del tubo o núcleo vegetativo. Abre el paso. ¿Para quiénes? Para los que vienen detrás, que son los núcleos espermáticos. Estos dos núcleos espermáticos son los gametos masculinos. ¿Dónde se forman esos gametos masculinos? En el grano de polen, se entiende. ¿A partir de quién? De la célula generativa o generatriz. Ahí está. Dos núcleos espermáticos, lo que equivale a decir dos gametos masculinos. Muy bien. Ahí está. Ahora aquí hay un esquema. Este esquema es el libro de la PRE, sencillo de entender. Este esquema es el que está en el libro de la PRE. Lo mismo, miren por aquí. Microsporocito, 2N, meiosis, no hay nada que pensar. De frente, 4 microsporas haploides. Una microspora se divide su núcleo, forma un núcleo generativo, un núcleo tubular, y luego sigue dividiendo su núcleo generativo, por algo se llama generativo porque genera, y al final el grano de polen, y aquí lo dice, el grano de polen tiene 3 núcleos. Dos núcleos espermáticos que vendrían a ser los gametos masculinos, y un núcleo del tubo o tubular, que es el que forma el caminito para que estos dos se puedan transportar. Nada más. Evidentemente eso se lo tienen que aprender, pero no es difícil porque la base de todo es la meiosis. Si no han estado presentes o no han observado bien la meiosis, entonces esto no lo van a entender muy bien, pero es cuestión de repasar. Punto. Ahora veamos la parte femenina, que también tiene sus cosas, pero ya lo van a poder entender mejor. Ahí está, miren. En la parte femenina, en el ovario, había una célula que se llamaba, o que se llama, megasporocito, carga diploide. Megasporocito, carga diploide. Hace meiosis de frente. Esto no voy a explicar porque se entiende la meiosis. Y se forman, escuchen, se forman por aquí 4 megasporas. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Estas 4 son células haploides llamadas megasporas, porque son el resultado de la meiosis que realizó esta célula diploide. Estas 4 son haploides y diferentes, pero una es grandota y las otras son pequeñas. Estas que son pequeñas, estas megasporas pequeñas, desaparecen, se reabsorben, se degradan, etc. Y la única que queda es ella. Escuchen, esta megaspora es la megaspora funcional, la que sirve. Esta megaspora, que es, haploide, realiza una serie de divisiones de núcleo y al final, miren, se forma el famosísimo saco embrionario, recontra mencionado. Este de aquí es el saco embrionario. Saco embrionario. El saco embrionario es el gametofito femenino. Gametofito femenino, ¿por qué? Porque contiene o forma al gameto femenino. Ahí está. Y efectivamente, en el saco embrionario, que estoy señalando, hay una serie de células. Hay unas células que se llaman antípodas, estas 3. Hay otras 2 que se llaman sinérgidas, estas 2. Hay unos núcleos que le llaman núcleos polares, algunos libros le llaman células polares. Y la más importante, el núcleo del huevo, el núcleo ovular, la ovocélula, o simplemente el gameto femenino. Este es el gameto femenino. Entonces cuando el grano de polen cae, aquí hay una imagen muy buena, este grano de polen va formando su caminito,
y van a entrar dos gametos masculinos que se denominan núcleos espermáticos. Un núcleo espermático se unirá al núcleo de huevo y formará el cigoto, que a su vez formará el embrión y será diploide, porque este es haploide y el núcleo espermático es haploide, haploide más haploide es diploide. Y el otro núcleo espermático se unirá a estos dos y formará una estructura triploide, porque cada uno de ellos es N, N más el núcleo espermático N, 3N. Y a eso se le llamará endosperma. Solo tienen que leer para poder entender mucho mejor. Entonces, este es el proceso para formar al saco embrionario y el anterior fue para formar al grano de polen. Ahí está. Bueno, esto es lo mismo. Prácticamente ahí está. Es un esquema adicional. Está el grano de polen, por aquí tubo polínico, núcleos espermáticos, doble fecundación, etc. Y bueno, aquí están las partes de un fruto clásico. No todos los frutos son iguales. En este caso, en el melocotón hay mesocarpo, endocarpo, exocarpo, etc. Hay varias capitas. Repito, no todos los frutos son iguales. Hay frutos secos, etc. Eso también lo pueden ir leyendo. Y entramos a esta parte del, digamos, aparato reproductor humano. Chicos, ¿hasta ahí todo claro? Confirmen, por favor. ¿Sí? Confirmen. A ver el chat. Ya. Allá. Vamos a regresar porque hay una pregunta. Dice, profe, entonces el grano de polen es un medio. Claro que sí, joven. Máximo. Máximo. Claro que sí. El grano de polen es una estructura, además de ser un gametofito masculino, es una estructura para la dispersión, para el transporte excelente. No sé si ustedes habrán visto, no sé si serán muy observadores, seguramente lo han hecho, pero habrán notado que a veces en las flores hay insectos volando, merodeando una flor. Se meten a la flor, ya están que vuelan ahí, están que buscan el néctar o algo, y cuando salen con puntitos amarillitos, salen con puntitos naranjas. A veces salen todo cubierto de naranja, o todo de amarillo, como si alguien les hubiera echado un polvo amarillo. Repletos salen, y ahí se bañan y se van a buscar otra flor. ¿Qué son esas cositas amarillitas? ¿Qué creen que son? ¿Qué son esos puntitos amarillitos que cuando el insecto se va se lleva todo su cuerpo? Patas, alas, todo. ¿Qué creen que son? Se puede pensar. Claro, son los granos de polen. Cuando se van a otra flor, sin querer queriendo, están transportando los granos de polen de la otra. Y así van de flor en flor y están actuando como agentes polinizadores. Polinizadores. ¿Se han dado cuenta? Es increíble, ¿verdad? Ahí está. Debe parar un montón, pero bueno, no va al caso. Ahí está. Ahora sí. Vamos a continuar. Ahí está. Creo que respondí la pregunta. Espero que sí. Y vamos a explicar esto de aquí. A ver. Aparato reproductor humano. El aparato reproductor humano, ya sea el masculino o el femenino, tiene de manera sencilla, digámoslo así, dos objetivos. Dos. Lógicamente tiene otras cosas, pero hay dos que no pueden olvidar. Primero, el aparato reproductor, ya sea masculino o femenino, es importantísimo porque es el que se encarga de producir los gametos. Gameto masculino, espermatozoides, que está contenido en el semen, por ejemplo, y el gameto femenino que vendría a ser el ovocito secundario, que se viene la ovulación y todo lo demás. Entonces es importante, desde el punto de vista reproductor, obviamente, por algo se llama sistema reproductor humano, es importante, porque son los encargados de formar los gametos. Y segundo, este sistema reproductor humano, ya sea masculino o femenino, es importantísimo porque tiene la capacidad de producir y liberar hormonas. Y las hormonas, ustedes saben muy bien, son las que regulan o modulan la fisiología de órganos, sistemas, etcétera, células, etcétera. Regulan, no estoy diciendo que cambien, ya saben que no cambian, regulan o modulan. En el caso particular del aparato reproductor masculino, obviamente aquí tenemos una vista lateral, digamos así,
Aquí observamos al pene, por aquí al testículo, por aquí está el conducto deferente, por donde sale los espermatozoides, perdón. Luego la vesícula seminal aporta con una cantidad de líquido seminal, la próstata también, la glándula de Cooper también, y se forma el semen, junto con los espermatozoides, obviamente, para ser liberados en la eyaculación, en un acto sexual, etc. Punto. Entonces aquí es evidente que todo esto tiene una función importantísima para poder permitir la liberación del semen. El semen contiene a los espermatozoides, importantísimo. Pero además, en los testículos se forma testosterona. Si ustedes recuerdan, por aquí, miren, aquí están los testículos, una vista microscópica, ahí está. Estos tubitos de color amarillo, estos tubitos que estoy señalando aquí, estos chiquititos, son los famosos túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Si cortamos un tubito y lo observamos internamente, se observa esto, ahí está. Este es un tubo seminífero cortado. Es un tubito cortado. En la parte interior, creo que sí se puede observar unas cabecitas con unas colitas. Esos son los espermatozoides que se están formando. Cuando ya están formados, obviamente se van a transportar, van a salir por estos tubitos, por aquí, ya, por el conducto deferente, por aquí, continuemos, ahí está. Por aquí, ahí está. Va a salir. Es importante porque se forman espermatozoides, sí, pero por fuera de los túbulos seminíferos, aquí no se puede observar en detalle, pero por fuera de los túbulos seminíferos existen unas células que se llaman células de Leydig. Así como lo escuchan, Leydig. ¿Alguno de ustedes se recuerda qué función tienen las células de Leydig? A ver, células de Leydig, ¿qué función tienen? Hemos hablado en la clase de órganos. Células de Leydig. ¿Cuál es la función de las células de Leydig? ¿Qué producen? ¿Qué liberan? Vamos, lo tienen que saber a estas alturas. ¿Se acuerdan de una hormona que se denomina testosterona? No me digan que no conocen la testosterona. Seguramente han escuchado, han leído. ¿Sí? Entonces, las células de Leydig que se encuentran fuera de los túbulos seminíferos, alrededor, son células encargadas, especializadas en producir y liberar testosterona. Por esa razón, el aparato reproductor masculino es importante, no solo por la producción de espermatozoides, sino también por la formación de testosterona. Testosterona, ¿correcto? Ahí está. Ahora, con respecto al aparato reproductor femenino, es algo parecido. Es importante porque justamente en los ovarios se forman los ovocitos secundarios, ahí están. Aquí está, los folículos están madurando, desarrollo de los folículos, folículo maduro de Graf, así se le llama en honor a de Graf, se libera el ovocito secundario en la ovulación y lógicamente será fecundado, si se da el caso, por el espermatozoide. ¿Es importante el aparato reproductor humano femenino? Sí, porque se encarga de formar y liberar el gameto femenino. Pero desde el punto de vista hormonal también es importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben, estoy seguro, que el aparato reproductor humano femenino produce pues, progesterona, estrógenos, etc. ¿Correcto? Claro está que estos son los órganos internos, ahí está una vista lateral, una vista en la vulva, por ejemplo, los órganos externos, donde se pueden evidenciar ciertas estructuras más o menos conocidas, etc. Es importante, es importantísimo tener en cuenta ahí. Vamos a continuar. Y esto de aquí, básico, elemental, tienen que saberlo todos ustedes. Ciclo menstrual. Esto que estoy señalando, por favor tengan aquí muy en cuenta, esto que estoy señalando aquí, es lo que ocurre en el útero. Por eso algunos libros se llaman ciclo uterino. Y esto que estoy aquí señalando es lo que ocurre en el ovario. Por lo tanto, le llaman ciclo ovárico. En conjunto se le suele llamar ciclo menstrual. Pero que normalmente uno lo que sabe es esto y olvida lo que ocurre en el ovario. Ahora, ¿tiene que ver con una cuestión hormonal? Por supuesto que sí. Si alcanza un poquito de tiempo lo vamos a explicar. Pero primero lo más relevante. En el ciclo uterino, considerando un ciclo menstrual regular de 28 días, lo cual es a veces raro, del día 0, del día 1 al día 14, se denomina fase folicular.
fase folicular. Ustedes dirán, ¿por qué se llama fase folicular? Porque si nos vamos al ovario, justamente del día 1 al 14, se da el desarrollo del folículo. Miren, está creciendo el folículo. Ahí está. Por eso es que se le llama aquí fase folicular, porque hay un desarrollo y crecimiento de los folículos ováricos. Muy bien. Dentro de esta fase folicular hay una fase muy particular que se denomina menstruación, que implica pues la liberación de un sangrado, etc. Y ustedes de repente por ahí ya lo han leído, etc. Que dura del 1 al 5, por ejemplo. Ahí está. Pero seguimos en la fase folicular. En el día 14, se realiza la ovulación. Como ya maduraron los folículos ováricos, entonces ahora queda liberar el ovocito secundario. Entonces la liberación de ese ovocito secundario es lo que se denomina ovulación. Ahí está, ovulación. Liberación del ovocito secundario. Ahora, una vez que se libera el ovocito secundario, lógicamente, una vez que se realiza la ovulación, viene otra etapa u otra fase que se denomina fase lútea. Fase lútea. ¿Por qué le llaman fase lútea? Porque justamente aquí se forma el cuerpo lúteo amarillo. ¿De dónde se forma ese cuerpo lúteo? El folículo maduro o de Graf, del cual se liberó el ovocito secundario, se va a ir transformando, cambiando de aspecto, de color, y se forma el cuerpo amarillo. Ese cuerpo amarillo es importantísimo porque es el que forma, por ejemplo, les dije hace algunos minutos, progesterona. Progesterona, por ejemplo, progesterona. ¿Eso es importante? Por supuesto que sí. Por eso le llaman fase lútea, porque hace referencia al cuerpo lúteo. Y luego, en el día 28 ocurre lo mismo, la menstruación y se repite todo esto. Pero quiero que entiendan que esto de aquí es lo que ocurre en el útero, mientras que lo que estoy señalando aquí es lo que ocurre en el ovario. Es que trabajan de alguna manera relacionados, sí. Y a eso quería llegar. Observen aquí, chicos. Miren, antes de explicarles esto, antes que me den la hora, les voy a preguntar algo. ¿Qué hormona es la que estimula la ovulación? ¿Qué hormona es la que estimula la ovulación? Tema pasado, jóvenes, lo hemos hecho. ¿Qué hormona es la que estimula la ovulación? Folículo. ¿Qué hormona estimula la ovulación? Ya, a ver, les voy a dar dos opciones. ¿Qué hormona estimula la ovulación? ¿La LH o la FSH? ¿La LH o la FSH? ¿La LH o la FSH? La FSH, a ver, observen. La FSH estimula el desarrollo de los folículos ováricos. Eso es lo que hace o lo que estimula la FSH. La LH es la que estimula la ovulación, la LH. Por eso es que aquí el pico, la concentración de hormona luteinizante está altísima. Porque justamente la hormona luteinizante es la que estimula la ovulación, la liberación del ovocito secundario. Claro, también se menciona, seguramente ustedes han leído, que la FSH también está implicada, sí, pero la más importante es la LH, es la que estimula la ovulación. La FSH, ¿qué es lo que estimula? La maduración, por eso es que aumenta la maduración de los folículos ováricos. Ahí está. Luego baja, disminuye, no hay problema. Miren, no es coincidencia, tiene que ver con lo que hemos hecho. Ahora, en cuanto a la progesterona, ¿por qué la progesterona aquí está bajísima y luego aumenta? Y luego disminuye. ¿Quién es el encargado de formar y liberar progesterona? Se lo dije hace algunos minutos. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué estructura es la encargada de formar y liberar progesterona? ¿Qué estructura es la encargada de formar y liberar progesterona? Nada, lo dije, joven. Están atentos, han tomado apuntes. ¿Qué estructura es la encargada de formar y liberar progesterona? ¿Qué estructura? ¿Quién forma progesterona? ¿El folículo, el ovocito secundario o el cuerpo lúteo? No, Lady forma testosterona. Estoy preguntando progesterona. Progesterona.
¿Quién forma progesterona? El cuerpo lúteo. Por esa razón que la progesterona, miren, aquí está en aumento. Y no es casualidad. ¿Por qué aquí está muy bajo, no hay nada? ¿Y por qué también? Porque no hay cuerpo lúteo. Mira, aquí no hay cuerpo lúteo. Aquí tampoco hay cuerpo lúteo, miren, no hay cuerpo lúteo. ¿Y por qué aquí la progesterona está altísima? Porque sí hay cuerpo lúteo. Conclusión, el cuerpo lúteo secreta progesterona. Ahí está. Y así podríamos ir analizando todas las hormonas, mezclando más teoría y más cosas. Pero creo que ya les quedó claro. Solo para terminar esta parte, en el día 14 de la ovulación, más o menos un día, es el día en el cual la mujer puede quedar embarazada, siempre y cuando tenga una relación sexual. Por eso, si la chica sabe que su ciclo regular, que su ciclo menstrual es regular, obviamente tiene que ser responsable y tiene que, digamos, ver la manera de poder prevenir un embarazo, siempre y cuando pues no sea su objetivo. De repente su objetivo es al contrario, ser mamá, de repente con una planificación con la pareja, etc., ¿no? Pero siempre es bueno conocer su ciclo menstrual para entender qué es lo que está ocurriendo. Muy bien. La FSH estimula la maduración de los folículos ováricos. Por aquí tenemos otro temita que sí lo van a entender porque tiene que ver con lo que hemos hecho, que es la gametogénesis, es la formación de gametos. La formación de espermatozoides se llamaría espermatogénesis y la formación de ovocitos se llamaría ovogénesis. Si ustedes se percatan, esto de aquí es meiosis, justamente lo han encerrado. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, aquí hay un detalle que, a ver, que sí está, no está bien. Quisiera que lo corrijan, por favor. Observen. Dice meiosis, miren, dice meiosis va de aquí hasta aquí. No, la meiosis es de aquí. Observen, la meiosis es de aquí a aquí. La meiosis es de aquí hasta aquí. Repito, todo esto que estoy encerrando, ojalá que ustedes estén tomando apuntes. Todo esto que estoy encerrando es meiosis. Todo esto que estoy encerrando es meiosis. Ahí está. Eso es meiosis. Lo que estoy encerrando es meiosis. ¿Se entendió, chicos, la corrección? Antes que me gane la hora, por favor, rápido. ¿Se entendió la corrección? Todo esto, repito, es meiosis. Todo esto es meiosis. Confirmen, chicos. Meiosis es todo esto. Todo lo que estoy encerrando, si no me confirman, yo voy a avanzar. No puedo adivinar, jóvenes. Todo esto de aquí es meiosis. Estoy haciendo esa aclaración para que cuando estudien no se confunda. Meiosis. Ya. Entonces, la espermatogénesis es el proceso en el cual se forman los espermatozoides. Y la meiosis es el evento más importante, y es todo esto. ¿Existe otro proceso? Sí, que es la formación de espermatozoides, que se llama espermiogénesis. ¿Qué es la espermiogénesis? Es la formación de espermatozoides a partir de espermátides. Estas células se llaman espermátides. Cuando las espermátides se transforman en espermatozoides, ese proceso se llama espermiogénesis. Esto de aquí sería la meiosis. Ahí está. Uno. En el caso de las chicas también es algo parecido. Ovogénesis. Meiosis empieza desde aquí. Ojo, aquí, desde aquí empieza la meiosis. Todo esto es meiosis. Todo esto que estoy encerrando es meiosis. 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 Por ahí como que de repente se ha confundido, ¿no? En jalar esta línea. De repente es un pequeño error nada más. ¿Entendieron, chicos? ¿Todo claro? Profesor, ¿puede volver a repetir la parte de donde empieza la meiosis? Repito por última vez. La meiosis es todo esto. Todo lo que estoy encerrando es la meiosis. Todo lo que estoy encerrando es meiosis. Aquí, meiosis es todo esto. Implica todo esto, meiosis. Para que les quede más claro, fácil. Pongan espermatogénesis, imágenes en Google, en el buscador que desean y se acabó. Despejan sus dudas. Ya sea espermatogénesis o ovogénesis. No hay ningún problema. Ahora sí. En este caso, ya para terminar, vemos pues, miren, interesante. La ovulación, se libera el ovocito secundario, este es el ovario, se libera el ovocito secundario,
vienen los espermatozoides, fecundan, se forman los huevos cigotos, se divide, se forman blastómeras, mórula, blástula, etcétera, y después se pega al útero. Ese proceso se llama implantación del blastocisto. Entonces, miren, liberación del ovocito secundario, espermatozoide, fecundación, huevo cigoto, se divide, etcétera, embrión se implanta en el útero, Día 1, día 2, día 3, 4, esto ocurre más o menos día 7, aquí han colocado 8, 9, puede ser 7 aproximadamente. Ahí está, miren, todo lo que ocurre. Y por aquí también es importante tener en cuenta ello. A ver, disculpen, ahí está. En el proceso de desarrollo embrionario, como les dije, se forma el huevo cigoto, ahí está el huevo cigoto, se divide, ahora hay 1, 2, 3, 4, 8 células, después 32, 64 y se forma la blástula, un montón. Esta blástula se transforma en una gástrula, proceso denominado gastrulación. Ahí está gastrulación. ¿Por qué es importante hablar de la gástrula? Bueno, ustedes habrán escuchado 3 palabras que son conocidísimas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Esas 3 son las llamadas capas o discos embrionarios o germinales. Son importantísimas porque a partir de ellas se forman prácticamente todos los tejidos que uno tiene de adulto, todas las estructuras. Entonces, esta gástrula es una estructura embrionaria. Y es súper importante porque contiene los 3 tejidos embrionarios que hemos mencionado. Aquí está una gástrula más bonita. Ahí está. Esta es la gástrula. Tiene ectodermo, tiene mesodermo y tiene endodermo. Suficiente para que se puedan originar todos los otros tejidos. Todos. Entonces, es importante, yo sí. ¿Qué estructuras se forman a partir de cada capa germinal? Aquí está todo. Lo tienen que memorizar brevemente. A partir del ectodermo se formará pues, piel, pelos, uñas, etc. A partir del mesodermo se formará esto, y a partir del endodermo se formará todo esto. Entonces, todo esto es parte del desarrollo embrionario. Esta es la gástrula. Tiene las capas o tejidos germinales, a partir de los cuales se forman otras estructuras. Siempre una repasadita, chicos. Y por aquí tenemos algunas cositas en particular. Por ejemplo, en el caso de la partenogénesis, ocurre cuando un gameto no fecundado, escuchen bien, me voy a volver a repetir por favor, un gameto femenino no fecundado origina a un organismo adulto. Se estarán preguntando, ¿y no es necesaria la fecundación del espermatozoide? No, porque el gameto femenino no fecundado origina a un organismo adulto. Se entiende que el organismo adulto es haploide porque el gameto femenino es haploide. Y no pasa nada, el ejemplo clásico del zángano. En cambio, para formar o dar origen a las obreras y a la reina, el gameto femenino sí tiene que ser fecundado por un espermatozoide. Eso quiere decir que estas de aquí son diploides, porque son el producto del desarrollo que ocurre a partir de un gameto fecundado. NN2N, diploide, pero este es haploide, porque se ha originado a partir de un gameto femenino que es haploide. ¿Muy bien? En este caso tenemos una clasificación de los animales en función de su nacimiento. Los vivíparos nacen vivos. Los ovíparos nacen de huevos, pero ojo, estos huevos tienen que ser incubados, semanas, meses, etcétera, dependiendo de la especie. Los ovovivíparos también nacen de huevos, pero ¿dónde radica la diferencia? Que en el caso de los ovovivíparos, el huevo es incubado dentro de la hembra. Cuando este huevo eclosiona, rápidamente nace el organismo, o la hembra libera el huevo e inmediatamente nace el organismo. O sea, la incubación en los ovovivíparos no es externa, es interna. Esa es la diferencia. En cambio, las aves liberan el huevo y pueden estar ahí incubándolo días, semanas, etc. Y finalmente, pues la metamorfosis hace referencia a las transformaciones, a los cambios de aspecto, etcétera, que ocurren en ciertos grupos de animales. Por ejemplo, su desarrollo es indirecto, pasa por varias fases y al final obtiene esta forma, que es una metamorfosis, un cambio de forma. Ahí está. Ahora sí, chicos, vamos a darle las claves. Pero entendido, ahí está. Creo que hubo problemas de conexión al inicio, pero se solucionó. Ahí está. A ver, atentos por favor con las claves.
Ahí está. Ahora sí, empezamos con las claves. ¿Qué pasa? Aquí se está moviendo. Ahí está. Ya. Uno casa. Dos dedos. Tres besos. Cuatro casa. Cinco casa. Seis avión. Siete dedos. Ocho casa. Nueve besos. 10 dedos. 11 avión. 12 besos. 13 casa. 14 dedos y 15 avión. 15 avión. Ahí está. 15 avión. Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chicos. Gracias a ustedes por preguntar, por intervenir. Gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho.